y vamos a ver textos 6 al 10. Entonces, bueno, me gustaría primero comenzar ofreciendo respetos a mis maestros espirituales, a las personas presentes, pero principalmente a la Suprema Personalidad de Dios y pedir sus bendiciones para poder hablar correctamente sobre este maravilloso Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Bueno, pues dejen comparto la pantalla con los textos. Entonces, tenemos texto del 6 al 10. ¿Me pueden ayudar a leerlos? Vamos a leerlos de corrido. Me gustaría si pueden participar varios en la lectura. ¿Sale? ¿Quién comienza con el 6? Yo comienzo con el 6. Dice, un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del loto del Señor Krishna, pues estos los satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Gracias, Alaksha. ¿Quién puede leer el 7? Yo, oh Brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa? Puesto que esto te es conocido, por favor, ¿querrías explicármelo? Gracias, Lu. ¿Alguien puede leer el 8? Yo, si la suprema personalidad de Dios, de cuyo abdomen brotó el tallo de la flor de loto, posee un cuerpo gigantesco acorde con su propio calibre y medida, entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes comunes? Gracias. ¿Alguien puede leer el 9? Yo lo puedo leer. Brahma, quien no nació de una fuente material, sino de la flor de loto que sale de la región umbilico-abdominal del Señor, es el creador de todos aquellos que nacen materialmente. Por supuesto que, por la gracia del Señor, Brahma pudo ver la forma del Señor. Muchas gracias, Rasika. Y el 10, por favor. Igual alguien puede repetir, no importa. Yo lo leo. Ah, ya va, Susi. Sí. Por favor, también explica a la personalidad de Dios, quien yace en todo corazón como la superalma y como el Señor de todas las energías. Pero ¿a quién nos toca su energía externa? Perdón, lo hice como pregunta. Muchas gracias, Susi. Muy bien. Me gustaría resaltar algunas partes importantes de los significados que nos da de cada uno de estos textos Srila Prabhupada. Entonces voy a comenzar con el número 6, en donde Srila Prabhupada menciona que aquel que no es devoto puro del Supremo, en este caso, sí, sí les dije del 6, no se encuentra completamente limpio de corazón, pero una persona perfectamente limpia nunca abandona el servicio devocional del Señor. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos temas. Dice, un representante del Señor dedicado a predicar se encuentra con dificultades de distintas clases. Esto lo exhibía el señor Nityananda al redimir a Yagai y Madai y el Señor Jesucristo, quien fue también crucificado por los incrédulos. Los devotos sufren gustosamente esas dificultades al predicar, pues esas actividades aparentan ser severas, pero los devotos siempre sienten placer trascendental, pues el Señor queda satisfecho. El devoto puro no abandona el refugio del Señor
bajo ninguna circunstancia, no hay intereses personales. Devotos puros como Narada y Nityananda ejecutan la orden del maestro espiritual como si fuera su sustento de vida. Entonces aquí Srila Prabhupada pone un ejemplo de un viajero, ¿no? Y menciona cómo a través de distintas, bueno, por ejemplo, el viajero puede salir de casa y necesita dejar a su familia para ir a encontrar trabajo o para ir a encontrar el sustento para su familia y puede pasar por distintas dificultades, ¿no? Porque, bueno, aquí Srila Prabhupada dice, ¿no? Que un viajero puede ir a través de distintos lugares lejanos, ¿no? Por ejemplo, bosque, océano, colinas, etcétera. Y y sin embargo, a pesar de que encuentra muchas dificultades en el camino, pues al recordar a su familia, olvida, ¿no? Que está pasando por todo eso. Y de misma manera, cuando él finalmente regresa a su casa, entonces él olvida todas las dificultades que pasó. Y entonces aquí podemos ver cómo en general hay muchísimas dificultades en la vida y yo lo relaciono como que en este momento somos unos viajeros, ¿no? Que estamos en este mundo, pues, material, en este planeta Tierra, em, y que estamos en toda una aventura, ¿no? Toda nuestra vida que para nosotros puede ser larga y que a veces de repente vemos que es tan rápida porque va pasando todo tan rápido o cuando tenemos hijos y los vemos crecer y de repente vemos que ya están tan grandes, ¿no? O cuando de repente me entero de que mi primo, el que tenía como 10 años, ahora tiene 20 y entonces de repente te pones a pensar de, wow, qué rápido es, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es toda una aventura, ¿no? Pasamos muchas dificultades a través de este viaje en el que estamos en este planeta y, y no es fácil la vida en este mundo material, ¿no? Realmente, más en esta era en la que estamos nosotros, que es la era de Kali, que es una era bastante complicada, ¿no? Ya hemos hablado de ella anteriormente. Entonces, no es fácil esto, sin embargo, cuando encontramos ese propósito de que finalmente estamos aquí, porque todos tenemos en algún momento estas preguntas existenciales que son las que finalmente te llevan a la búsqueda de esa verdad, ¿no? De esa verdad absoluta y que quienes finalmente encontramos a Krishna, eh, la otra vez platicaba con Gina, ¿no? Que somos tan bendecidos y entonces ya no lo dejamos, ¿no? Ya no es algo que vayamos, o sea, lo encontramos y decimos, este es el camino correcto por muchas pruebas, ¿cómo decirlo? Sí, como por muchas pruebas que nos comprueban que estamos bien, ¿no? Entonces, por cómo nos sentimos, por todo lo que estamos estudiando, por cómo todos los temas de Krishna se relacionan con esta vida. Entonces, todas las personas tenemos en algún punto estas preguntas existenciales y cuando logramos encontrar el propósito de esta vida, pues realmente te das cuenta que es una aventura, que es solamente un viaje, porque este mundo, perdón, porque este cuerpo que nosotros tenemos así de huesos, tendones, eh, músculos, etcétera, en algún punto, pues va a dejar de funcionar esta máquina. Y entonces, ¿qué sigue, no? Bueno, pues ya hemos dicho que lo que sigue es que lo que queremos todos es ir con Krishna, regresar a él. Sin embargo, ya hemos mencionado en otros textos anteriormente que aún así, Srila Prabhupada menciona aquí en el Srimad Bhagavatam que un devoto siempre va a estar complacido con lo que Krishna nos dé, porque finalmente todo es su misericordia, ¿no? Y finalmente también todo es nuestro karma. Entonces, todos ya tenemos pues un karma por ahí ya estipulado que nos toca, pero al mismo tiempo Krishna es
tan poderoso que también nos puede ayudar a redimirlo, ¿no? O a reducirlo. Entonces, por eso cuando pasamos por muchas dificultades, podemos siempre recordar y agradecer, ¿verdad? Que a pesar de que estamos en una dificultad, número uno, pudo haber sido algo peor y número dos, es misericordia de Krishna y al final de cuentas son pruebas que nos ayudan a crecer en este mundo como personas, como seres humanos y que finalmente nos ayudan también a trascender. Entonces, eh, volvemos al punto de que finalmente queremos regresar con Krishna y toda esta aventura va a valer la pena, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que todo lo que estamos sufriendo en este momento, en este mundo, porque cada quien tiene diferentes problemas, ¿no? Todos tenemos distintos tipos de circunstancias y algunos cuando vemos, de repente echamos un vistazo a alguien externo, te das cuenta que de repente hay más problemas más fuertes que los que nosotros podemos pensar y de repente estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua por algo tan sencillo y que realmente hay personas que están en situaciones más difíciles, ¿no? Pero el conocimiento de Krishna nos hace que nosotros podamos decir, esto es bendición. Y finalmente esto es parte de esta aventura y de este viaje en el que estamos que finalmente va a acabar y que ojalá, ¿verdad?, termine con nosotros de vuelta con Krishna. Y eso es lo que yo lo relacioné, ¿no? Que nosotros somos también como esos viajeros que finalmente hay que recordar que estamos en estas dificultades, pero que pues si hacemos lo correcto y nos rendimos a Krishna y ejecutamos este proceso de servicio devocional, vamos a ir de vuelta con él y todo esto habrá valido la pena, ¿no? Entonces, ahorita vamos a profundizar un poquito y quiero que todos participemos, que quiero irme ahora al texto número 7, donde habla aquí Srila Prabhupada de que el Señor y los seres vivientes son uno cualitativamente. El ser viviente, al estar en un estado condicionado de la existencia, está sujeto a muchas transmigraciones que se realizan a través de un continuo cambio de cuerpo material. Y entonces aquí pregunta Maharaj Parikshit, ¿cuáles son las causas de que la parte integral del Señor adquiera un cuerpo material? Entonces, la respuesta es que el Ser Supremo, el Señor, no sufre ninguna de estos cambios de cuerpo. Él es entero espiritualmente. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma, a diferencia del alma condicionada. Entonces dice que los seres vivientes liberados son exactamente como Él. Solo las almas condicionadas que aguardan la liberación están sujetas a cambios de cuerpo. Es lo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Krishna es completo, la suprema personalidad de Dios es completo. Nosotros provenimos de Él, sin embargo, nosotros somos una porción de Él, no somos ese completo, nosotros no somos Dios. Y nosotros somos estas almas condicionadas que estamos esperando a ser liberadas y estamos esperando esta liberación y estamos sujetas a cambios de cuerpo, ¿no? Por eso estamos aquí. Entonces, hay que recordar que si hay alguien que por primera vez nos escuche, por ejemplo, en Facebook, pues que lo que queremos es terminar con este ciclo de nacer, morir y que nuestra alma, que es eterna y llena de conocimiento y llena de felicidad, esté todo el tiempo cambiando de cuerpo, ¿no? Lo que queremos es que nuestra alma regrese con el completo, con Krishna, a donde pertenece realmente, ¿no? Entonces dice, de nuevo pregunta Maharaj Parikshit, ¿cómo comenzó este proceso por primera vez, no? O sea, ¿cómo comenzamos todos con este proceso de, de la reencarnación, de estar cambiando de cuerpo, ¿no? Las almas. Entonces aquí la respuesta que menciona en el significado de Srila Prabhupada es que dice que el primer paso del servicio devocional es refugiarse en el maestro espiritual
y luego hacer preguntas referentes al proceso. Esto es indispensable para no cometer ofensas en el sendero del servicio devocional. Es ilegal volverse maestro espiritual si no se es capaz de salvar al discípulo. Entonces, aquí más adelante, en el texto número 8, se comenta en el significado que el Señor adoptó un cuerpo gigantesco, como el de, ya lo hemos platicado, Karonadakashayi Vishnu. De este cuerpo gigantesco llamado Karonadakashayi, de sus poros capilares se han generado innumerables universos, ¿ok? Igual ahorita les muestro la foto. El cuerpo de Garbhodakashayi Vishnu se describe diciendo que hace brotar el tallo de la flor de loto, o sea, brota un tallo de una flor de loto a través de su ombligo, del cual permanecen todos estos planetas del universo. Y en la cima de ese tallo se encuentra la flor de loto, sobre la cual nace Brahma. Entonces, al crear el mundo material, el Señor adopta un cuerpo gigantesco y las entidades vivientes reciben cuerpos grandes o pequeños. O sea, esta es la respuesta de la otra pregunta. O sea, de cómo comienza a surgir toda esta creación, ¿no? Y finalmente, el señor Brahma tiene ¿cómo se llama? Lo dice aquí. No, es que se viene en el otro, es que todos los textos están relacionados. Ahorita les digo eso. Entonces dice aquí que que las entidades vivientes, o sea, el señor Brahma crea a todas las entidades vivientes y de acuerdo a esas necesidades de cada una de estas entidades vivientes, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al universo en el que se les va a dar vida, de acuerdo, o sea, si hay vida en otros planetas, que yo no puedo decir si sí o si no, simplemente si existe vida en otros planetas, cada una de esas vidas está hecha específicamente como tiene que ser, ¿no? O sea, con esas, como nosotros, seres humanos, no podemos viajar a otro planeta o al espacio porque ya hay ciertas condiciones que nosotros no tenemos porque nosotros somos entidades vivientes que fuimos creadas para nacer y vivir en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, dice aquí que de acuerdo a esas necesidades se les dio cuerpos grandes, pequeños, gigantescos, etcétera, y la suprema personalidad de Dios adopta esta forma gigantesca para poder que todas estas entidades vivientes que quepan en todos estos universos, ¿no? Y todos los universos quepan en él. Entonces, no hay diferencia en el principio de adopción de un determinado tipo de cuerpo. Y aquí en el texto número 8 menciona que la primera criatura viviente es Brahma, ya como lo comentamos, y a él se le denomina Ayaha. Eso significa, es un término que se da porque no nació del vientre de una madre. Entonces, no nació de un modo material, él nació de una expansión corporal de Krishna, de la forma en flor de loto. Entonces dice que no hay forma de saber si el cuerpo de Brahma y del señor Krishna son de la misma naturaleza o no. Sin embargo, es seguro que Brahma depende por completo de la misericordia de Krishna, debido a que después de haber nacido él pudo crear a todos los seres vivientes solo por la gracia del Señor y pudo ver su forma. Ay, permítanme un momento. Ok, no, creo que todo bien. Perdón, es que mis gatos a veces están haciendo travesuras. Ok, entonces, estos son temas que ya hemos hablado anteriormente, ya hemos como profundizado un poquito en eso.
a mí me gustaría poner un poco más sobre la mesa el día de hoy y que juntos podamos hablar más al respecto del texto primero, que era el número 6, donde estábamos hablando, estábamos hablando de que somos viajeros. Aquí el señor, Srila Prabhupada nos está hablando sobre cómo Yagai y Madai, que eran borrachos, eran unos borrachos, y en algún momento les conté la historia de, bueno, Yagai y Madai habían sido también unos grandes demonios, y finalmente, pues estos demonios o ateos que habían estado en otros momentos, decidieron quedarse una vida más y se quedaron una vida más en este mundo, pero se quedaron como unos borrachos que hacían muchísimas calamidades, eran violadores, eran algo así como algo de lo que vemos en el mundo material que existe, ¿no? Entonces, eh, el Señor, dice aquí que el Señor Narada y Nityananda, pero principalmente por, por pedimento del Señor Nityananda, los perdonaron. Los perdonó el Señor Chaitanya, el Señor Nityananda tuvo esa compasión y los perdonaron a pesar de todas lo que hacían, y ellos se volvieron grandes devotos de Krishna. Entonces, aquí se me vino un poco a la mente el tema de la compasión y del perdón. Entonces, me gustaría que todos participemos. Déjenme, quito ya la pantalla para poder verlos. Me gustaría que todos pudiéramos platicar un poco acerca de esta, de este tema. Por eso es que me gustó el título de qué enseñanzas nos da el Señor Krishna sobre el perdón, ¿no? Entonces, porque creo que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo de Kali Yuga, que son tan difíciles y que existen muchas injusticias, ¿no? Y estamos viendo cómo hay tanta revolución sobre muchos temas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros en Kali Yuga podríamos ser em, tan compasivos, ¿no? Como para perdonar injusticias o situaciones eh, tan, que pudieran ser tan hirientes para nosotros, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto, no? ¿Qué opinan? Por ejemplo, yo quería compartir, déjenme, les comparto aquí algo breve sobre, por ejemplo, lo que es la compasión. Porque a veces cuando hablamos o cuando yo veo, ¿no? Situaciones en las que hay personas que lastiman a otras, de repente siento un poco de compasión, como de tristeza por las personas que ejecutan esos actos, ¿no? Porque creo que hay tuvieron que haber tenido mucho sufrimiento en su vida para realizar eso, ¿no? Tuvieron que tener ese tipo de ejemplo en su vida, pero al mismo tiempo aquí hay un tema de situación de karma, ¿no? Porque si estamos hablando de que si algo que nos está pasando a nosotros es una situación incluso karmática, pero a veces es tan difícil poder decir, sí, a mí me secuestraron, ¿no? Y era mi karma, ¿no? O sea, creo que es algo muy, muy difícil de poder mencionar, de que tuve una situación así. Es difícil aceptar que era mi karma y que de alguna manera esa persona tenía que darme eso que en ese momento yo merecía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que la compasión es ese sentimiento de tristeza
que produce ver el padecer a alguien, que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y a remediarlo o evitarlo, ¿no? A veces sentimos como compasión por algunas de estas personas y que quisiéramos ayudarlas, ¿no? Pero también, por supuesto, que sientes compasión por esas víctimas. Y entonces, yo sé que todos ustedes, por ejemplo, aquí que está Lulu como psicóloga, también Premi Razi, que saben más al respecto sobre Gita, Alaksha, que está en programas de apoyo, por ejemplo, a la mujer, a las familias. También la doctora Rádica, que tiene tanta experiencia como consejera. Me gustaría que todos pudiéramos hablar un poco al respecto sobre ustedes qué opinan y además sobre también qué es lo que nos dice Krishna sobre estos temas y que pudiéramos como profundizar un poquito, ¿no? Cada quien seguramente vamos a tener como nuestras puntos de vista, pero estaría interesante que todos los pusiéramos sobre la mesa y los compartiéramos. ¿Quién empieza? Muchas gracias, Manyarin. Muchas gracias por tu clase. Me gustó mucho todo lo que nos estabas compartiendo y pues sí, este tema es muy amplio, ¿no? El tema de perdón y de la compasión. Y sí, efectivamente, bueno, de lo que yo he aprendido del perdón es que sí, la compasión es como la base, ¿no? Es un componente del perdón muy importante y, y a la vez algo complicado, ¿no? Por lo que mencionas, porque se basa también a partir de diferentes casos, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que he aprendido que me ha gustado mucho es que el perdón no tiene, o sea, tiene que ver más con la persona, ¿no? O sea, contigo, ese proceso de perdonar, de compasión hacia la otra persona que te hirió, ¿no? Y saber que no es que estés condenando la acción, ¿no? Porque podemos decir, ¿no? Esa acción estuvo mal, obviamente nadie lo puede negar, ¿no? Una acción estuvo mal, fue incorrecta. Puedes condonar a la persona, pero no la acción, ¿no? Puedes entender y tratar de ponerte en los zapatos de esa persona y decir, bueno, o sea, imagínate la gran cantidad de sufrimiento por la que tuvo que pasar, ¿no? Su crianza para que lo llevara a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, puedes sí tener compasión y perdonar a la persona, pero no la acción, ¿no? Y por lo mismo, aunque tú ya no tengas ese resentimiento, estés pasando por un proceso de perdón donde estés trabajando con deshacerte de ese resentimiento, de ese odio, ¿no? Tal vez, pero aún así, si esa persona hizo algo criminal, ¿no? A pesar de que tú puedas perdonar, aún así eso no exenta que no hagas lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque parte de esa compasión y de ese perdón tal vez es que esa persona reciba lo que necesita recibir para que aprenda, ¿no? Entonces, pero claro, eso no quiere decir que aunque tú lo lleves tal vez a las últimas consecuencias es que odies a esa persona, ¿no? Tal vez tú ya la perdonaste, pero aún así sabes que se necesita hacer eso, ¿no? Tal vez pasar incluso por un proceso legal. Claro, muchas gracias, Racita. Gracias. Creo que Lulú tenía levantada su mano. Sí, buenos días. Es que coincido totalmente con Razi, ¿no? Yo creo que es algo sumamente importante poder diferenciar a la persona de la acción, porque creo que la compasión y el poder ser capaces de perdonar no puede llevarnos a dejar pasar, ¿no? Cosas por alto. Digo, este pasatiempo que nos compartes, tal vez en otra circunstancia, pero yo, o sea, simplemente, creo que en alguna ocasión les platiqué que yo estuve formándome como perito en psicología forense.
Y cuando yo veía los casos de las víctimas, que fue algo que ver fotos, ver circunstancias, sí, o sea, definitivamente yo puedo decir, es el iceberg, ¿no? A lo mejor es su karma, a lo mejor era algo que le correspondía a ese bebé o a esa mujer o a ese hombre, y puedo sensibilizarme y decir, esa persona que cometió esos actos atroces, que van más allá de que te enseñe la lengua el vecino o te tire la basura, yo puedo decir, pues qué tristeza por esa persona, ¿no? ¿Qué lo habrá llevado a llegar a eso? Pero, pero no puedes dejar pasar por alto, o sea, no puedes dejar de aplicar las medidas para proteger a otros, para proteger a esa misma persona de seguir haciendo más cosas, pero la base es lo que decía Razi, ¿no? El perdón es algo más de poder liberarme del resentimiento hacia, ¿no? Esa persona. Entonces sí es un tema muy complejo, pero por eso había bajado la manita, porque coincido prácticamente con Razi. Es esa parte. Gracias. Muchas gracias, Lulu. Alaksha. Sí, a lo que estaban comentando Razi y Lulu, traigo a colación esta frase que a veces usamos para la publicidad de nuestros cursos del perdón, de los cursos de Mahatma Prabhu, y es que el resentimiento es como un veneno que uno se toma pensando que la otra persona va a ser quien se va a morir, ¿no? O sea, el resentimiento es algo que a nosotros nos daña mucho y el perdón y la compasión creo que son procesos que son necesarios para aquel que busca el desarrollo espiritual, o sea, genuino, porque uno puede tener una práctica espiritual, pero si no ha perdonado aún, entonces todas las prácticas que uno realice se vuelven como que no tienen un resultado, sí, un sentido, ¿no? De para qué estoy practicando todos los días yapa, para qué estoy leyendo todos los días, pero si yo no he practicado lo que es el perdón y la compasión, de hecho tenemos que volvernos expertos en esos temas, creo yo, para poder desarrollarnos espiritualmente, para realmente acercarnos a Krishna y entender cuál es esa relación eterna que tenemos con él, ¿no? Sí, muchas gracias, Alaksha. Estoy de acuerdo contigo, con todos. Prem. Hare Krishna. Sí, también de acuerdo con lo que dijeron todos. Nada más agregaría que en varias partes, no solo en Bhagavad Gita, pero en Srimad Bhagavatam específicamente, hay partes, estoy buscando, tengo un verso, pero varios donde se dice el Señor Krishna, Hari, está complacido cuando perdonamos, ¿no? Y Prabhupada habla mucho en los significados de eso. Y si entendemos, Krishna está complacido cuando perdonamos y nosotros queremos hacer servicio devocional, que es eso, servicio que complace a Krishna con la intención de complacerlo a través de hacer lo que quiere, lo que guste. Entonces, perdonar es parte, en mi visión, parte de nuestro servicio devocional, parte de nuestro sadhana. También hablando, no, porque comentaste que hay a veces no podemos ser fríos, o este es el karma de esta persona. No solo es la karma de esta persona, es mi karma también. Por alguna razón estoy observando que esto está pasando o enteré de esta experiencia, entonces ya tengo una oportunidad de trabajar en resentimiento que a lo mejor estoy cargando. Entonces no es solo el karma de esta persona, pero mi karma, mi chance de perdonar, dejar el resentimiento o seguir
odiando. Y la importancia de que sea una sadhana, como una práctica de hacerlo, ¿no? Hay una historia de cristianos que practicaban, era la cultura de su comunidad, ¿no? Religiosa. Y algo mal, no voy a ir en muchos detalles, ¿no? Por el tiempo, pero algo muy mal pasó, pero ellos sí tomaron todas las cosas legales y no eran tontos, ¿no? Tomaron las cosas legales que necesitaban, pero no estaban sosteniendo el resentimiento. Y cuando las personas le preguntaron, ¿no? Fuera de la comunidad, ¿cómo es que lo pueden hacer eso? Como estar tan en este estado de perdón. Y dijeron, hemos estado preparando para momentos así para toda nuestra vida, ¿no? Es en la cultura, no es algo que esperas, ¿no? Estás practicando diariamente y yo creo que tenemos muchas oportunidades, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Prem. Doctora Elizabeth Radica. Estoy de acuerdo con todo lo que he mencionado, es muy interesante también. El otro concepto también del perdón, ¿verdad? De cómo es a veces difícil perdonar porque no nos hemos analizado a nosotros mismos. Y como decía Prem, o sea, muchas veces es mucho más sencillo ver las cosas desde un punto de vista en el que Krishna siempre nos manda algo para aprender, siempre. Y muchas veces el aprender es una verdadera austeridad porque no está de acuerdo a lo que estamos manejando en ese momento, porque queremos siempre estar satisfechos porque yo hice las cosas bien y esa persona dijo que yo hice esto y eso no es verdad, yo hice esto así, así, y entonces uno toma un concepto de disgusto con las personas y no alcanzamos a ver realmente cómo de alguna manera Krishna nos está dando herramientas para que analicemos mejor nuestras vidas y sepamos que no somos perfectos, que por eso estamos aquí y que de alguna manera muchas cosas nos toca vivir y muchas de esas cosas tenemos que analizarlas para no caer en la etapa de que los demás tienen la culpa de lo que me pasa. Y entonces sí es mucho más fácil perdonar, pero el concepto que la mayoría de nosotros tenemos en algún momento dado, ¿verdad? Porque a mí también me ha pasado, es de que muchas veces no estamos de acuerdo con las personas a las que de alguna manera pensamos que están equivocados con respecto a muchas cosas. Entonces, es importante analizarlas y valorarlas para saber qué podemos aprender todos. Y el concepto primario que estaban diciendo, sí, aprender a saber que el perdonar no implica que la justicia se tiene que llevar a cabo. Tienen toda la razón. Estoy de acuerdo con eso. Manji, muchas gracias. Te agradezco mucho tu plática. Muy bella. Ya. Muchas gracias. Aquí Prem nos compartió la cita del Srimad Bhagavatam que dice, el deber del brahmana es cultivar la virtud del perdón, que lo ilumina todo como el sol. La suprema personalidad de Dios Hari se complace con aquellos que saben perdonar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora sí, como dice Alaksha, pues sí, es parte de este proceso en el que estamos todos, ¿no? El poder aprender a perdonar tal como, como lo hace Krishna, porque vemos siempre, eh, hemos visto diferentes ejemplos, ¿no? En donde Krishna ni siquiera llega y toma las cosas como él pudiera, ¿no? No, ni siquiera lo toma por la fuerza, como estábamos viendo la otra vez, creo que fue con Nimai en el pasatiempo de Vamanadev, en donde pues el señor Krishna se convirtió en un pequeño brahmana y llegó a pedir, ¿no? Que pidió como caridad, solamente quiero esos 3 pasos de tierra y finalmente cubrió absolutamente todo el universo, ¿no? Y ni siquiera lo hizo de una manera
¿cómo se dice? Como autoritaria o como esto porque es mío o simplemente se los quito para dárselos a los semidioses o a quien le corresponde, sino que siempre hay muestras de humildad, de respeto, de libertad, nos provee de esa libertad y asimismo, pues también siempre hay, como en el caso del señor Nityananda y Chaitanya, que perdonan a Yagai y Madai, y bueno, ellos finalmente lo liberan, ¿no? Y aquí Srila Prabhupada habla sobre cómo que un maestro espiritual solamente genuino es aquel que va a hacer que su discípulo tenga en mente una sola cosa, que es a la suprema personalidad de Dios. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y ahora creo que Gina también nos quiere compartir algo. Sí, muchas gracias. Bueno, también lo que el maestro Mahatma Prabhu nos comunicó, nos enseñó en sus clases, en su curso del perdón, es de que nosotros también tenemos esa cualidad de poder elegir cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionar ante alguna situación, alguna circunstancia, porque muchas veces, pues eso no significa que no nos enojemos, ¿no? Pero más que nada, ¿cómo vamos a reaccionar? Eh, y principalmente, pues siendo compasivos, ¿no? Él también menciona y se refiere mucho a que la compasión es como un ungüento que cura una herida o sana la herida, ¿no? Y también pues se aplica para la ira, ¿no? Entonces también él enfatiza mucho en esta parte de que nosotros no tenemos tiempo. ¿Cómo podemos reaccionar? Tenemos así como un tiempo en nanosegundo, por ejemplo, cuando sucede algo, y cómo vamos a reaccionar en ese momento. Y que no tenemos tiempo para estarnos, pues, perdiéndolos de esa forma, ¿no? Con ira, resentimiento, rencor. Entonces, él, eh, enfatiza mucho, vuelvo a repetir, en lo que es la compasión, ¿no? El reaccionar con bondad, aunque de alguna forma sí fuimos nosotros lastimados, pero reaccionar con amor, reaccionar en bondad hacia las demás almas, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería compartir esa parte que a mí me quedó en muchas de sus sesiones que él da. Gracias. Muchas gracias, Gina. Qué bonito, qué interesante. Y claro que es todo un proceso, yo creo, bastante, bueno, al menos creo que yo he sido bendecida, nunca he tenido como una situación complicada así en mi vida. Em, pero, o sea, por supuesto que siempre de alguna manera alguien nos ha herido, ¿no? Pero creo que no he sufrido algo tan intenso como para decir odio a tal persona, ¿no? Porque me pasó algo. Sin embargo, creo que es un proceso, o sea, no es fácil, ¿no? El perdón. Yo me imagino que cuando sufres de una situación tan desagradable, pues no es fácil tampoco aplicarlo, ¿no? Y ahorita podemos decir muy fácilmente nosotros esto, pero justamente como dice Alaksha, ¿no? Todos, por eso me interesó tanto que platicáramos sobre esto, porque creo que todos en algún momento así como estamos aquí juntos, yo quisiera que todos pues tuviéramos esa hermandad, esa confianza de que si en algún momento alguno de nosotros, ¿no? Sufrimos de alguna situación desagradable, número uno, entre nosotros lo podamos exponer, lo podamos tal vez no lo vamos a decir aquí en el Zoom, pero sí que tengamos esa confianza de acercarnos a alguno de nosotros y de hablar de ese tema y decir, sabes, es que necesito perdonar esta situación, ¿no? Aquí tenemos
Por ejemplo, está presente Dharmaraj, la esposa de Dharmaraj, es también una excelente psicóloga que actualmente está haciendo un doctorado, Narayani. Tenemos a Lulu, que es psicóloga y tiene también toda esta experiencia. Tenemos también a Laksha, que además ahorita está en un programa maravilloso sobre apoyo a las familias, a las mujeres. Y bueno, aparte tenemos a Razi, que aparte, bueno, tú eres discípula de Mahatma Prabhu, ¿verdad? Sí. Sí, sí, así. Ok, y entonces, bueno, pues tiene tanta experiencia porque ella siempre está cercana a él, hablando sobre, bueno, yo he visto que traduce sus clases relacionadas al perdón, entonces, bueno, todo esto te va brindando pues más información, más experiencia al respecto de estos temas, pues porque creo que hace falta, ¿no? Y creo que Krishna West es esta, es este cambio que todos deseamos tener dentro del Vaishnavismo. Queremos tener esta confianza, queremos que haya nuevos líderes respetuosos, ejemplares, justamente como lo dice el doctor Hridayananda Das Goswami Acharya Dev, que todos seamos damas y caballeros, ¿no? Y que seamos respetuosos con los demás, que tengamos esa compasión y que además podamos, pues entre nosotros ser realmente, que finalmente somos hermanos, porque todos finalmente provenimos de nuestro Padre, que es Krishna. Y creo que es un tema importante y como dice Alaksha, pues todos tenemos que estar capacitados en apoyarnos en estos temas y saber que necesitamos tener esta compasión y poder apoyar a otras personas para que puedan, dentro de ese resentimiento, lograr ese perdón para que también puedan continuar con su avance, ¿no? Porque creo que es importante no solamente ver las cuestiones como a veces nos enfocamos, o sea, si solamente nosotros queremos ver lo negativo, solamente vamos a encontrar lo negativo, ¿no? Pero si nosotros también queremos ver esa perspectiva de algo positivo, entonces es muy diferente también el enfoque, ¿no? Y el otro día platicaba con mis niños porque luego se molestan por la pandemia y porque no pueden salir y porque en realidad básicamente ahorita no hay niños en el mundo, todos están encerrados en su casa, ¿no? Entonces a veces ellos se quejan de maldito coronavirus, ¿no? Y yo les digo, no, les digo, miren, vamos a platicar, a ver, dentro de todo esto que tú estás sintiendo, que es algo negativo, que dices, es que no puedo hacer esto, el otro o aquello, ¿qué crees o qué cosa tú le ves positiva, ¿no? Vamos a tratar de verle algo bueno a todo esto, ¿no? Ahora podemos estar más juntos, ahora puedes hacer más lo que quieres, ahora tienes más tiempo, más libertad de elegir, etcétera, ¿no? Entonces, como que vamos cambiando ese enfoque de solamente ver lo negativo, porque muchas veces he visto que se está prestando a situaciones negativas, por ejemplo, los textos de Srila Prabhupada o situaciones en las que se menciona que Srila Prabhupada, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? Situaciones así. Y como que de repente solamente, y eso obstruye, ¿no? Porque si solamente nos estamos enfocando en una cuestión negativa, eso va a obstruir nuestra vida espiritual. Porque es cierto que queremos hacer un cambio, pero es importante el enfoque que le damos, ¿no? También, y creo que esa es la importancia de que todos podamos apoyar y contribuir a que el enfoque de todas las personas sea diferente y pues realmente podamos ver algo positivo dentro de todo esto, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Tenemos... De eso que mencionas ahora, me recuerdo que hace poco Madu, nuestro amigo de Chile, él nos estaba invitando como pues para generar como esta cultura, ¿no? Esta cultura espiritual, tanto en nosotros como en los demás.
Y él decía, bueno, cada persona en Krishnawest debe ser un mentor y tener un mentor, ¿no? Siempre, de alguna manera queremos en algún momento establecer un programa de mentoría donde todos seamos mentores de alguien y también nosotros seamos mentoreados por alguien más. Entonces, de alguna manera esto nos invita a que todos seamos maestros y todos seamos alumnos en una cultura de amor, de perdón, de compasión. Y por otro lado, también nos decía que cada persona en Krishnawest por lo menos tenga una célula, o sea, es decir, que vaya hacia afuera, invite a amigos, familiares, vecinos y lean el Bhagavad Gita una vez por semana, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces estamos estableciendo una cultura de algo que nosotros queremos, que es la trascendencia, que es el amor puro por Dios, y lo estamos compartiendo hacia afuera, no nada más quedándonoslo para nosotros. Entonces, creo que lo que decía Prem de este ejemplo que daba de estas personas que toda la vida se estaban preparando para estos eventos difíciles que inevitablemente podemos llegar a tener, pero la cuestión es aquí cómo nos preparamos y qué elegimos para nuestra vida. Si queremos una vida de virtud o una vida de odio, ¿no? De resentimiento, de negatividad. Entonces, eso quería decir. Sí, a mí me encanta una frase que tú dices, ¿no? Porque relacionado a lo que decía Prem, de que finalmente si nosotros lo estamos sabiendo, lo estamos viendo, pues es también nuestro karma. Y aparte, como no sé de dónde sacaste, o de dónde sacaste, Alaksha, la frase que decía que es el karma de la persona, pero es mi dharma, ¿no? También el poder ayudar. A eso lo decía Divya Priya. Ah, Es que estábamos haciendo este proyecto de Soul Care, que es de cuidado y educación. Y ella decía, porque sí, muchas veces con este conocimiento del karma, pero de un conocimiento, digamos, limitado, podemos decir, no, pues esa persona se cayó porque es su karma, ¿no? Y ahí que se quede tirado. Pero también es mi dharma ayudarle, ¿no? Porque si no, entonces yo estoy conectándome con ese karma negativo porque no estoy haciendo mi deber, que es poner un granito de arena para que esa persona viva mejor, ¿no? sí, muchas gracias. Y Pili, ¿nos quieres compartir algo? Hare Krishna, buenos días. Buenos días. Sí, hay una enseñanza, yo he visto que así es, que todo lo que pasa en lo que nosotros hacemos, ya sea a través de la acción, del pensamiento, de la palabra, repercute en el planeta mismo, ¿no? En todo el ambiente, ¿no? Tanto a nivel de las plantas, de los animales, los niños, que los niños son como una esponja, de hecho son una esponja que absorben el medio ambiente. Si uno está tenso, ellos se tensan. Hasta los animalitos, ¿no? Si tienes un gato, también anda tenso, o un perrito. ¿Por qué? Porque uno tensa el ambiente. Y son ondas que viajan, son vibraciones muy, muy altas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en alguna ocasión platicaba con unas personas y les decía, miren, por ejemplo, si uno está enojado, una mamá está enojada con un niño y le está regañando y le está diciendo y le está diciendo muchas cosas muy feas, le digo, y llega a que casi le quiere pegar, pero en otro lugar lejano estoy hablando, o sea, en otra ciudad, hay otra mamá que está peor, más enojada, más furiosa, le quiere pegar al bebé, al niño, pues, le quiere golpear. Entonces sí lo golpea y lo golpea con tanta fuerza que de hecho lo lastima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vibración que envío, o sea, la persona que está muy enojada o uno mismo, lo que sea, envía esa vibración y esa vibración somos como radares y los capta el pensamiento de otra persona, viajan como ondas y ¡pum! Los capta y entonces hace la acción que hace que su acción sea más fuerte, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que somos culpables en cierta forma de eso que pasó. Somos, así que lo que hacemos, eso es lo que pasa en otros lugares, lo que repercute.
¿sí? Entonces, recordaba ahorita cómo dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, no me acuerdo quién, si era Abraham, uno de ellos, cuando pedía perdón por sus hijos, ¿no? Le pedía a Dios que perdonara por todo lo que sus hijos habían ofendido a Dios o sus nietos, por toda la familia pedía perdón y él perdonaba de hecho a todos, cada uno. ¿Por qué? Porque cuando ya pide perdón por los demás, quiere decir que él ya perdonó desde un momento, desde ya. Entonces ya nada más pide la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que en ese momento, la pidió para que en ese momento ayudara a toda la familia y daba ofrendas también, hacía ofrendas, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso que está pasando en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo lo que está pasando, la pandemia, somos creadores de esa pandemia, hemos sido creadores porque a través de nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra acción, ¿verdad? Ha sido que esa vibración se disperse. Entonces ahí está el perdón, porque cuando una persona, cuando no perdonamos, pues, ¿qué pasa? Esa vibración es tan fuerte que todo se va haciendo tenso en el planeta, todo se va haciendo, o sea, diferente en una forma muy fuerte, que creamos virus. Esos son los virus con que contaminamos a nuestro planeta a través del pensamiento, de la palabra y de la acción. Y es lo que dicen también de ayudar, es muy importante porque servir al prójimo es servir a Dios, ¿verdad? Porque Dios está dentro de ellos, es servir a Krishna, porque Krishna se presenta de una forma en que mírame, ¿no? Aquí estoy, a donde tú vayas, aquí estoy. Entonces, una forma de servir, de ayudar y de perdonar, ¿sí? De perdonar y también dentro de eso, pues poco a poco vamos haciendo conciencia. A veces convivimos con personas que son a lo mejor muy machistas, ¿no? Y que en todo momento no aceptan equivocarse nunca jamás y que tú eres la que está equivocada. Entonces, cuando uno comprende, entiende, dice uno, bueno, si ya sé que es así, que es una debilidad, ya no puedo estarle recalcando, ¿verdad? Esto, lo otro. No, pero ya comprendes que es su debilidad y si yo se la recalco, pues más lo va a hacer. Sin embargo, si lo dejo, no, o sea, pasar situaciones, pasar quiere decir entender, comprender que ya eso ya no va a cambiar, pero sí hacerle notar algo de otras cosas bondadosas que él se va dando cuenta dentro de su machismo y entonces va cambiando actitudes. Cuando uno hace acciones bondadosas dentro de una persona que donde no comprende todavía lo que es el perdón o lo que es entender, sí, me equivoqué, no. Aceptar es una cierta forma de humildad, pero poco a poco. ¿No? Hare Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Hare Krishna, yo también quiero comentar algo, agregar algo a lo que se dijo muy acertadamente, que los pensamientos y nuestros sentimientos son como ganchos energéticos, pues que emanan de nosotros y entonces si son negativos se enganchan con otros negativos, otros pensamientos de otras personas también negativos y van haciendo esa densidad, provocando esa densidad negativa en el planeta. Entonces, así como nuestra propia aura se va enturbiando con esas actitudes y nuestra conciencia se va nublando más y nos vamos llenando más de karma, de karma negativo, pues también estamos influyendo en el planeta. Es porque eso se quedan también ahí en la atmósfera, esa turbiedad, estamos contribuyendo a que surjan estas situaciones negativas, karma planetario que
estamos padeciendo, ¿no? Y que siempre hemos padecido a través de las guerras, a través de la historia de la humanidad, pues no es más que el resultado de esa turbiedad. Por lo tanto, pues coincido mucho con lo que se dijo y muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación, Carúnica. Sí, son pues muchos temas súper interesantes. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Fue bastante nutritivo que compartiéramos todos acerca de este tema. Deseo que tengan un maravilloso día. Ya estamos en tiempo, nos pasamos poquito, una disculpa. Y bueno, pues mañana Avideva nos va a compartir los próximos textos. Muchas Hare gracias, Krishna que tengan a todos todos. excelente día. Muchas Hare gracias. Amén. Muchas Muchas gracias. Hare gracias, Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, muchas gracias.